Entonces estamos partiendo de ese hecho. Yo encuentro aquí una topología circuital en la que los transistores Q1 y Q2 están como seguidores emisivos. Y seguidor emisivo quiere decir topología colector común, ¿no? Ambos colectores lo estamos por ahora manteniendo como referencia, pero vamos a seguir redundando en ello. Segundo, lo que hemos podido observar es que como no tengo nada colocado entre el colector, perdón, entre la base y el emisor de los transistores Q1 y transistores Q2, que me da la impresión que es un cortocircuito, ¿no ve? Porque no hay nada colocado allí. Entonces parecería que los transistores Q1 y Q2 tienen cero de tensión base emisor. Y cuando recordamos y decimos, oye, ¿no era esa la condición de un transistor polarizado para clase B? Transistor al corte, parece que sí. Ok. Entonces vos dices, oye, tiene esa topología. Entonces los transistores Q1 y Q2 en la juntura de entrada parece que están polarizados en clase B. Y además queremos recordar, por eso hemos repasado varias veces el push-pull. Hemos dicho, una vez que tenemos una topología circuital, lo primero que tenemos que analizar, cuáles son las condiciones de reposo, cuál es el tipo de polarización que estás aplicando a cada uno de los transistores o al transistor. Entonces, de esa manera estamos diciendo, parece que a los transistores en su juntura de entrada estamos polarizando en clase B, porque la tensión base emisor de los transistores es igual a cero, es un cortocircuito, por lo tanto, si es igual a cero, la corriente de base va a ser igual a cero, porque no habremos sobrepasado la tensión de arranque, por lo tanto, la juntura de entrada está en las condiciones de polarización inversa. O sea, eso por la topología, ¿no ve? Si la corriente de base son cero, como los transistores Q1 y Q2 tienen cada uno de ellos su beta, por lo tanto, beta veces la corriente de base va a ser la corriente de colector. Entonces vos dices, si la corriente de base es cero, la corriente de colector va a ser cero. No por el beta del transistor, sino porque la juntura de entrada está polarizada en inversa. Ajá. Que la corriente de colector de los transistores es cero, entonces me está diciendo, no circula corriente eléctrica por la resistencia RC. Si no circula corriente eléctrica por la resistencia RC, la única manera que eso suceda es que los transistores Q1 y Q2 tienen que estar polarizados en inversa y al corte. ¿No ve? Entonces me dice, como no hay caída de potencial, yo digo que la tensión colector-emisor del transistor Q1, la tensión colector-emisor del transistor Q2, cada uno de ellos, en un caso va a ser BCC medios y en el otro caso va a ser menos BCC medios. Esas son las condiciones de clase B. ¿No ve? Ya tengo para anotar mi punto de trabajo. Parece que están en clase B. Pero uno dice, pero yo todavía tengo mis dudas. ¿Tienes tus dudas? Sí. A ver, veamos. Como tengo mis dudas, yo digo, yo aquí en la entrada, en este nodo, que es la unión de las bases de los transistores Q1 y Q2, le estoy aplicando una tensión que estoy extrayéndolo de la parte media de este potenciómetro. ¿No ve? Entonces yo estoy diciendo la parte media, pero la parte superior va a tener una resistencia RA y la parte inferior va a tener una resistencia RB. Y si ambos son iguales, el RA tiene que ser igual a RB, por eso digo en la parte media. Entonces, ¿qué me está diciendo? El potencial que tengo en la parte superior tiene que ser igual al potencial que tengo en la parte inferior. La única diferencia posiblemente sea el signo.
A ver, veamos con respecto al signo. Ahora, en función de eso, entre el nodo D y el nodo E, si yo miro por acá, es un cable, por acá otro cable. Entre ambos nodos, ¿qué estoy aplicando? BSS medios más BSS medios. ¿No ve? Entonces yo digo, oye, si estoy en D y lo voy a medir con respecto a E, aquí le estoy aplicando una tensión BSS. Positivo con respecto al emisor, a E, perdón, al nodo E. Positivo en D con respecto a E. Si estoy parado en E con respecto a D, digo, estoy aplicando una tensión menos BSC, negativo en E con respecto a D. Y es lo que veo, ¿no ve? Cuando digo en D positivo, estoy viendo este positivo con respecto a E, que es negativo. Ok, cuando digo respecto a D, es este negativo que estoy viendo porque el D es positivo. Y en ambos casos estoy midiendo o más BSC o menos BSC. Eso ni duda. ¿No ve? Sí, así nomás está. Ustedes. Así está, pues. Entonces me dice, si mi potenciómetro está en la parte media, ¿cuál es la tensión que leo acá? BSC medios. ¿No ve? Claro, pues tengo que dividir este BSC entre RA sobre RB y multiplicarlo por RA, entonces voy a decir, justo es BSC medios. Si este es negativo, si este es positivo, este va a ser negativo. Claro, ¿qué voy a leer? Es como tener este nodo A si hubiese venido acá, justo en la parte media. Y entonces yo tengo que leer este BSS medios. Vos dices, pero no, o sea, no me esté engañando de esa manera. Porque este negativo no está viniendo a C, pero es como que estuviera, ¿no? A mitad de la tensión no me estoy leyendo. Si estoy leyendo arriba positivo, entonces acá abajo, referenciado a C, es el valor negativo. Y si ahora yo veo la parte media referenciado a E, voy a decir, estoy leyendo esta parte positiva. ¿No ve? Como que este positivo, este de acá, se ha venido acá para referirme a E. Entonces me dice, las polaridades de D, C y E son todas relativas, dependiendo dónde yo voy a mirar. Si quiero leer de C con respecto a D, a C es negativo. Si quiero leer de C con respecto a E, en C es positivo. Eso no nos queda ninguna duda. Ahora, lo dejo por un momento eso, ya está clarito. Haz los cálculos, te vas a dar cuenta. Ustedes nomás te estoy pidiendo, no te estoy pidiendo que hagas cálculo de otra cosa. Miramos acá. Y que ya lo dijimos. Si yo estoy mirando a con respecto a D, A era negativo, estaba viendo este negativo. Pero si A estoy viendo con respecto a E, A era positivo. ¿No ve? Entonces me está diciendo, eso mismo se está reproduciendo aquí. Eso se está reproduciendo. No estamos mintiendo absolutamente nada. Ahora, después dijimos, como no circula corriente aquí sobre RC, entonces la diferencia de potencial que hay en RC es cero. Si la diferencia de potencial es cero, entonces lo que me está pasando en A me tiene que pasar en B. ¿No ve? Claro, porque no hay caída de potencial. Por lo tanto, si este potencial es positivo, este B tiene que ser positivo. Si el potencial de A es negativo, este B tiene que ser negativo. Claro. Y ahí es más difícil creer, ¿no ve? Porque, pero tiene un RC. Oye, algo me está mintiendo este tipo. ¿No ve? Nos es un poquito más problemático entender esa parte. Pero dejamos de lado eso momentáneamente. Dejamos de lado momentáneamente la diferencia de potencial que es cero. Si la diferencia de potencial es cero, ¿qué quiere decir? Que hay cortocircuito entre A y B, ¿no ve? No, por eso decimos esas polaridades. Pero vamos a dejar de lado. Entonces vos dices de aquí, si yo miro hacia arriba, hacia D,
¿Qué tengo? Una juntura formada entre el colector y el emisor de Q1. Si miro hacia abajo, tengo una juntura formada entre el colector y el emisor de Q2. Y usted me ha dicho que estos transistores se fabrican lo más iguales posibles. Entonces, todo hace suponer que yo estoy justo en la parte media, por lo tanto, lo que tengo arriba tengo que tener lo que se presenta hacia abajo. Tienen que ser iguales. Y a lo sumo tienen que ser diferentes en signo. Y para ese signo, para el tema del signo, te he marcado esto. ¿No ves? Te he marcado esto. Entonces te fijas, así van a ser iguales. Claro, porque con los transistores Q1 y Q2, al estar cortados, al no tener corrientes circulantes, esta tensión tiene que ser igual a esta tensión tiene que ser igual a esta tensión. Y la única diferencia entre esas tensiones son estos signos. La tensión colector-emisor tiene que ser Vss medios, o la tensión colector-emisor tiene que ser Vss medios. En el primer caso positivo y en el segundo caso negativo. Son transistores complementarios. Oye, no te quiero creer por la asimetría. Allá no me creas. ¿Cómo hemos dicho que está el transistor Q1? Colector común. ¿Cómo se llama? También se llama como seguidor emisivo. ¿Cómo está el Q2? Colector común. ¿Cómo se llama? Seguidor emisivo. ¿Y cuál era nuestro concepto del seguidor emisivo? Que lo que le pasa en la base le tiene que pasar en el emisor. Eso es seguidor emisivo. Entonces, aquí en la base, ¿qué tengo? Si yo en C miro con respecto a D, en C tengo una tensión negativa. Por lo tanto, lo que le pasa en la base le tiene que pasar en el emisor. Tengo una tensión negativa con respecto a D. Porque la ganancia de un seguidor emisivo es 1. Mira, tengo muchísimos argumentos de cómo funcionan los dispositivos para deducir cada una de estas tensiones. Lo mismo me ocurre con este punto C con respecto a E. Positivo hemos dicho. Por lo tanto, positivo. No estoy viendo esto. De todos los lados. No hay manera que no esté de esa forma. Y encima, finalmente dices, oye, por la simetría, mira, tiene un eje. Lo que tengo en la parte superior es lo mismo que tengo en la parte inferior. ¿No ves? Sí. Claro, y vos dices, solo complementarios. ¿Por qué complementarios? Porque si por este eje yo lo doblo en 2, mira, este positivo, ¿con quién va a coincidir? Con ese negativo. Por eso se llama complementario. Entonces, ya con eso prácticamente te he dicho de todas las maneras, ¿no ve? Las polaridades de este sistema son relativas, pero nosotros no estamos acostumbrados a manejar polaridades relativas. ¿No ve? Porque es el que más conflictos nos crea en la materia de redes. Lo que estamos nosotros acostumbrados a manejar es a uno de los puntos lo voy a mantener fijo y el resto lo voy a medir con respecto a ese punto. Entonces, vos dices, pues vas a empezar a elegir. Por ejemplo, yo digo, oye, voy a mantener este nodo E como referencia. Si es referencia, ¿qué acostumbramos a anotar? Tierra. ¿No ve? Esa es nuestra referencia. Tierra. Ahora, esa tierra aquí va a ser negativo. ¿No ve? Entonces, cuando yo mida el D con respecto a esa tierra, el D va a ser positivo. ¿No ve? Con respecto a tierra. O el C va a ser positivo con respecto a este nodo. O alguien podría decir, no, ¿por qué le tengo que hacer caso al profesor? Yo puedo hacer esto mi referencia. En sí es mi referencia, aquí le voy a poner tierra. Entonces, el E va a ser negativo con respecto a nuestra referencia.
¿No ve? El C que va a ser negativo con respecto a mi referencia, el B que va a ser negativo con respecto a mi referencia, el A que va a ser negativo, todo va a cambiar. ¿No ve? Yo me tengo que ir acostumbrando a una referencia para que las cosas me puedan funcionar en forma adecuada. No quiere decir para que me lo empiece yo a inventar, porque estamos mostrándote cómo está trabajando el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ya puedes ir anotando en condiciones de reposo, en el nodo C, ¿qué tengo? PSS medio. ¿A ver? Hemos dicho estas dos resistencias iguales, aquí tengo BSS medio. Ahora, lo único que te falta decir de ese BSS medios es positivo o negativo. Es positivo con respecto al nodo E y es negativo con respecto al nodo D. Momentáneamente andan anotándolo los dos, porque después voy a mantener una referencia. Ya tengo en C, BSS medio. En B, tengo BSS medios, por el mismo concepto de seguidor emisivo. Lo que le pasa en la base, le pasa en el emisor, BSS medio. O por el concepto de la simetría, BSS medio. ¿Pero qué? Entonces vos dices, BSS medios negativos respecto de D o BSS medios positivos respecto a E. Ajá. Entonces vos dices, si yo los mantengo ambos flotantes, la diferencia de potencial entre C y B, 0. Juntura de entrada de los transistores Q1 y Q2 en cortocircuito. Polarización clase B. ¿Clarísimo? Clarísimo. Ok. Estamos ahí. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. No circula corriente de colector, no hay caída de potencial en RC, en B sub A. Positivo, BSS medios. Positivo o negativo, dependiendo. Entonces vos dices, si es respecto al nodo D, entonces es negativo. Si es respecto al nodo E, entonces es positivo. Pero en ambos casos BSS medios. Entonces vos dices, la diferencia de potencial entre el nodo B y el nodo A es 0. Si es 0 la diferencia de potencial, por lo tanto no hay caída de potencial en RC. Es como que el RC está cortocircuitado. ¿Clarísimo? Clarísimo. Y anoto mi punto de trabajo. Juntura de entrada, juntura de salida. Para la juntura de entrada, solo dos valores, la tensión base emisor y la corriente de base. Para la juntura de salida, la tensión colector-emisor, la corriente de colector y la corriente de base. Tal como hemos mostrado en el púsculo, eso es lo que tienes que anotar. Yo no sé si aquí lo he anotado, pero ya lo estamos referenciando que tú tienes que anotar. No te olvides. Ok. Bien, ya sabemos que mi transistor, mi sistema está en clase B, en reposo. No tengo corriente en la juntura de entrada ni corriente en la juntura de salida. Parto de esa idea. Ahora, fíjate vos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si yo mantengo fijo este nodo, este potenciómetro, este cursor del potenciómetro, lo muevo hacia la parte superior. O sea, prácticamente desplazo de la parte media hacia arriba hasta llegar al nodo D. ¿No ve? Entonces, la pregunta es, ¿qué tensión voy a tener en este nodo? Cuando llego a la parte superior, yo tengo que sumar esta tensión más esta tensión. En el nodo D voy a tener BSS medios más BSS medios con polaridad positiva en D con respecto a E. Es negativo. ¿No ve? Entonces me está diciendo, acá positivo, recuerda, es este D, positivo. BSS, ya no BSS medios. O sea, de BSS medios lo he desplazado un BSS medios a la parte superior y ese BSS medios adicional era positivo. Entonces aquí tengo BSS, la suma. Positivo en la base de Q sub 1
positivo en la base de Q sub 2, ¿cierto? Cierto. No hay duda en eso. ¿O si tienes duda? No, no tengo duda. Positivo para el transistor Q sub 1 en la base. Q sub 1 es un transistor del tipo NPN. Si es positivo la base, ¿cómo está polarizado esta juntura? En directa. ¿Con qué valor de tensión? Con BSS medios adicional. ¿No ve? Por lo tanto, la tensión base emisor voy a tener ese BSS medios adicional. La corriente IB1 va a ser diferente de cero. Como este transistor tiene su beta, la corriente IC1 va a ser diferente de cero. Va a circular en este sentido. Por ahora solo eso. ¿No ve? Ahora, seguimos. Positivo, hemos dicho, a la base. Positivo a la base de Q sub 2. Oye, ¿cómo es el transistor Q sub 2? El transistor Q sub 2 es PNP. Al N le hemos aplicado una tensión positiva. ¿Qué hemos hecho a la juntura de entrada del transistor Q sub 2? Lo hemos polarizado en inversa. Ya estaba en inversa en condición de reposo cuando estaba en la parte media. Por lo tanto, lo hemos polarizado más en inversa. Su corriente de base es cero, por lo tanto, su corriente de colector es cero. Entonces, la única corriente que circula es la debida al transistor Q sub 1. ¿Está clarito? Clarísimo. ¿O hay duda todavía? Entonces decimos, oye, al ser polarizado en forma directa al transistor Q sub 1, del corte entró a la zona activa. ¿Cuál va a ser la estación final del transistor Q sub 1? La estación final del transistor Q sub 1 va a ser la saturación. Cuando lleguen las proximidades de la saturación, te va a decir la tensión colector-emisor del transistor prácticamente cero, 0,5 de voltio hemos dicho, ¿no ve? Prácticamente cero. ¿Está clarito? ¿No ve? Prácticamente va a ser cero. Entonces me está diciendo, me va a entregar, si esto es cero, a ver, la diferencia de potencial entre el colector de Q sub 1 y el emisor de Q sub 1, si es cero, ¿qué te está diciendo? Es como que este potencial está en D, es este mismo, donde se ha movido el cursor del potenciómetro, toma este valor. Aquí hay diferencia de potencial cero, por lo tanto B sub B se ha incrementado en BSS medios. ¿No ve? Que era justo lo que se ha incrementado la base de este transistor. Claro, este seguidor emisivo, lo que le pasa en la base le tiene que pasar en el emisor. Este no se ha movido. En Z se ha incrementado BSS medios. La diferencia de potencial que existe en RC va a ser BSS medios positivo en B con respecto a A, que era negativo. ¿No ve? Entonces me dice, ¿en cuánto? En BSS medios. Entonces el I sub C va a ser igual a BSS medios sobre RC. Positivos. Esa es la máxima corriente que va a circular acá. Cuando bajemos el cursor del potenciómetro del nodo D hasta la parte media, va a ir disminuyendo gradualmente esta corriente. Porque de la zona activa, que estaba casi en saturación, ¿no ve? De la zona de saturación va a entrar a la zona activa y va a llegar al corte, va a llegar a la condición de reposo en que la corriente de colector es cero. Ambos transistores van a estar cortados. Ahora tú dices, oye, o mantengo esta referencia o cambio. Si mantengo la referencia que era, aquí le ponías tierra, ¿no ve? Entonces, si yo desplazo a ese valor, ¿en cuánto de tensión estoy incluyendo? O en este caso estoy disminuyendo en el valor BSS medios otra vez, pero en el otro sentido. Entonces, como este era negativo, ¿no ve? Esa era mi referencia. Esa era mi referencia. ¿No ve? Entonces, negativo estoy poniendo aquí. Negativo a la base de Q sub 1, negativo a la base de Q sub 2.
Yo quiero solo pensar. Después voy a recordar el valor, es veces de menos, pero después pongo negativo a las bases de Q1 y Q2. Q1, ¿cómo es? Es un transistor del tipo NPN. Al P le estoy poniendo una tensión negativa. ¿Cómo estoy polarizando esta juntura de entrada? En inversa. Por lo tanto, el transistor Q1 aquí estaba en el corte, entra más al corte. Al transistor Q2 le estoy poniendo negativo a la base. ¿Cómo es este transistor? Es PNP. Al N le estoy poniendo una tensión negativa. ¿Cómo estoy polarizando esta juntura? En directa. Entonces este transistor que estaba en su posición media cortado entra a la zona activa. Y di que no funciona así. Dime que algo, no, usted se está inventando. No vamos a analizar. Así tienes que analizar todos los circuitos cuando termines vos tu electrónica básica. Todos los circuitos que veas a partir de hoy los tienes que analizar. Primer paso, en su condición de polarización y luego en su condición de funcionamiento. Claro, por ahora dices, está haciendo variar un potenciómetro, ¿acaso así funciona un amplificador? Seguida va a ser como amplificador. Entonces me estás diciendo ahora, dejó de conducir el transistor Q1, está cada vez más saturado, más cortado. En cambio, el transistor Q2 del corte entró a la zona activa y se está desplazando hacia saturación en la otra característica de abajo. ¿No ve? Ajá. Esta corriente, la corriente de base es diferente de cero, la corriente de colector es diferente de cero. Como son transistores del otro tipo, el sentido de la corriente va a ser diferente. ¿A qué valor? Hasta que esta diferencia de potencial sea cero. Por lo tanto, si esta diferencia de potencial cero, esta referencia es como que se traslada a B, entonces este está en BCC medios, por lo tanto aquí va a haber una diferencia de potencial en RC, que va a ser el BCC medios dividido RC, ese va a ser el valor de esta corriente. Entonces, esa corriente toma el mismo valor que este, pero en sentido contrario. Una persona colocada aquí le va a circular corriente eléctrica, o un instrumento colocado acá, le va a circular una corriente eléctrica durante los 360 grados eléctricos. Cada transistor está trabajando en clase B, el sistema está en clase A. ¿Qué tal? Qué sencillo es este circuito. ¿Y sabes qué? Te lo puedes armar este circuito así igualito que esto. Por ejemplo, en tu, ¿cuál simulador estás utilizando? En ese simulador. Y los últimos simuladores te permiten crear los potenciómetros. Y tú andas manejándolo ahora esto con una relativa velocidad, subiendo hacia arriba, volviendo a la parte media, bajando hacia abajo, subiendo a la parte media, subiendo a la parte de arriba, rápidamente, con la velocidad con que muevas, pones aquí un osciloscopio y aquí se va a generar una onda senoidal, cuyo periodo va a depender de la velocidad con que desplaces el cursor del potenciómetro. Te lo puedes armar en el laboratorio, este circuito, y tú vas a ser el primer generador, tus manos van a ser el primer generador de señales moviendo con una determinada rapidez este potenciómetro. Y con el osciloscopio puesto aquí vas a ver una forma de onda del tipo con semiciclos positivos y negativos. ¿Qué tal? Nada más sencillo. La electrónica es fácil. Lo que pasa es que no tenemos paciencia, no lo queremos aprender en su detalle. Eso es otro tema. Bien, ya solo me faltan los números para ir entendiendo este circuito. Como ya nos han advertido que pronto se va a cortar,